Pero mi amiga, Paulina, siempre me decía algo que a mí me daba mucha rabia, la verdad. Me decía, Antonio, tu parles hyper bien, mais parfois c'est un peu trop formel. Es decir, me decía que yo hablaba muy bien, para los que no sepáis francés, pero que sonaba bastante formal, demasiado formal. Pero claro, yo usaba ese registro tan formal incluso cuando hablaba de lo que había cenado el día anterior con Pauline. Bueno. No te pueden ni imaginar cómo todos los franceses que había allí se echaron a reír a carcajada y yo con cara de ¿qué coño he dicho? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho tan gracioso, no? Y fue ahí cuando algo en mi cabeza hizo clic. Cuando hacemos las cosas de forma estructurada, con una planificación y con objetivos claros, mejoramos de forma infinitamente más eficaz y en menos tiempo, claro. Eso es importante. Yo he elegido contarte una anécdota que de verdad fue tan traumática que cambió mi forma de hablar el idioma. Estudiante, si ya me sigues desde hace tiempo, sabes que he vivido en 3 países extranjeros diferentes. Y si no lo sabías, pues lo acabas de descubrir. En 2015 pasé un año en el sur de Inglaterra, en una ciudad pequeñita llamada Portsmouth. En 2017 me mudé a la ciudad de Lille, en el norte de Francia, donde trabajé por primera vez como profe de español, precisamente, en 2 institutos franceses. Toda una experiencia, eso de trabajar con adolescentes, la verdad. Y finalmente, en 2022, decidí pasar un año como nómada digital en la región italiana del Piemonte, en la preciosa ciudad de Turín. Y aunque en todas esas ciudades y países tuve por lo general una experiencia buena, como te puedes imaginar, también hubo momentos no tan buenos. Y si has vivido o estás viviendo en un país extranjero, como España, por ejemplo, donde se habla una lengua diferente a la tuya, sabes de lo que te hablo, ¿verdad? No todo es color de rosa cuando vivimos fuera y tenemos que enfrentarnos a un idioma y una cultura distintos. Por eso, en este episodio quiero contarte 4 experiencias frustrantes o anécdotas que se me han quedado grabadas a fuego en la cabeza. Se me han quedado grabadas a fuego, que nunca voy a olvidar y con las que muy probablemente tú te vas a sentir identificado o identificada. Y además te voy a dar una muy buena noticia con la que empezar el año. Te voy a contar cómo esas experiencias un poco traumáticas me han inspirado para crear mi nuevo curso online Español Coloquial Tal Cual, que justamente abre las inscripciones hoy y para el que tienes el enlace en la nota del episodio. Pero de eso te voy a hablar un poquito más tarde. Primero, te quiero dar la bienvenida al primer episodio del año 2026 de este podcast, Andalusian Spanish to Go, que ya sabes que es el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Y si eres nuevo por aquí, pues te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar escuchándome. Como siempre digo, antes de empezar, te recuerdo que puedes usar la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast de forma totalmente gratuita para así aprender mucho más y aprender más activamente, aprender el doble, como siempre digo. También es el momento perfecto para darle a seguir al podcast en la plataforma donde estés escuchándome o para suscribirte al canal de YouTube si me estás viendo la carita desde allí. Toma solo un segundito y eso me ayuda un montón a que el podcast pues llegue a más personas y ayude a más personas. Pero ahora sí que sí, vamos a empezar con estas experiencias traumáticas de las que te he hablado. Estudiante, te pongo en antecedentes. Es decir, te doy un poquito de contexto. Yo me fui a Reino Unido para hacer mi tercer año de carrera universitaria con un año Erasmus y elegí Portsmouth porque me habían recomendado la ciudad, estaba relativamente cerca de Londres y además la Universidad de Portsmouth me daba muchas facilidades. De mi año Erasmus te hablo en el episodio 2 del podcast, por cierto. Si eres de los dinosaurios que estaban ahí desde el principio escuchando el podcast, ya lo habrás escuchado y si no, guárdatelo para después. Pero si todavía no lo sabes, yo estudié traducción e interpretación aquí en la Universidad de Málaga de 2 idiomas, inglés y francés y español, claro. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que yo ya tenía un muy buen nivel de inglés cuando llegué a Portsmouth. De hecho, se suponía que para estudiar en Inglaterra un requisito burocrático era tener un nivel B2 como mínimo. Y además, en la universidad ya había tomado clases nivel C1 de toda la gramática del idioma e incluso ya tenía clases prácticas de traducción, etc. Y allí en Portsmouth pues iba a estudiar todo en inglés, obviamente.
Es decir, en teoría yo no iba a tener muchos problemas para comunicarme allí. Y a ver, efectivamente me pude comunicar. Realmente comunicarnos, nos podemos comunicar con un A2 si queremos, ¿no? Al final, usando los gestos, con paciencia, pidiendo que nos repitan lo que han dicho, etcétera, uno puede hacerse entender, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que desde que puse un pie en Inglaterra, literalmente, yo sentí que en el momento en el que quería hablar con la gente de allí, ese supuesto B2 alto claramente no era suficiente. Y podría contar, yo qué sé, 1000 anécdotas. El primer taxi que pedí en el que entender al taxista fue una odisea. Apuntarme al gimnasio con un muchacho de la recepción que me parecía que hablaba chino, hablaba rarísimo, y un largo etcétera de situaciones. Pero he elegido contarte una anécdota que de verdad fue tan traumática que cambió mi forma de hablar el idioma. Mira, a los 2 meses, más o menos, de llegar a Portsmouth, mis compañeros ingleses de clase de interpretación, y la interpretación, hago un inciso, no es ser actor, sino traducir oralmente, porque hay mucha gente que confunde la actuación, ¿no? La interpretación para actores y la interpretación para intérpretes. Pues bueno, pues unos amigos de esa clase, ingleses todos, me invitaron a un cumpleaños en la casa de Josh, un chico inglés. Y yo me alegré mucho de que me invitaran porque la verdad es que no estaba siendo fácil hacer amigos ingleses. Había conocido a gente internacional de muchas partes de Europa y del mundo, pero no a tanto británico. Así que ese viernes por la noche fui al cumple o pre-drinking, que era lo que realmente era, que habían montado estos ingleses. Y fui yo solo, sin nadie más. Estaba un pelín nervioso, la verdad, porque estas reuniones sociales en otro idioma todavía me daban un poco de ansiedad en ese momento. Y cuando llegué, pues claro, me encontré con una casa llena de británicos de diferentes partes del país, del norte, del sur, de todas partes, y que además eran amigos entre sí, entre ellos. Yo era la única persona extranjera allí y además la única persona que no pertenecía al grupo de amigos, ¿no? Directamente. Y conforme iba pasando el tiempo, yo la verdad me quería morir porque es que no entendía ni la mitad, os lo juro, no estoy exagerando, no entendía ni la mitad de lo que estaban diciendo. Recuerdo que estaba sentado en un sofá, así, junto a otras personas y que todas hablaban entre ellas súper rápido, se reían todo el tiempo, hacían bromas constantemente y además todo eso en un contexto con música de fondo, mucho jaleo, mucho ruido, ya sabéis. Una fiesta. Y yo pues estaba allí en silencio, concentradísimo y perdidísimo. Recuerdo que yo solo hacía pensar, pero ¿cómo puede ser que esta mañana, que he pasado la mañana con estas personas, yo haya entendido a la perfección casi lo que esas mismas personas estaban diciendo en las prácticas de interpretación que habíamos hecho en clase? Que además recuerdo que estábamos hablando ¿de qué era? Estábamos interpretando un tema sobre el virus Zika en inglés, que era un virus que estaba afectando a muchas zonas de África en ese momento. Es decir, era un tema con un vocabulario médico, muy técnico, y yo pensaba, ¿cómo es posible que por la mañana los haya entendido? Y ahora en un contexto familiar, entre amigos, mucho más relajado que el de la universidad, yo no me esté enterando de una mierda, como decimos coloquialmente, ¿no? No enterarse de una mierda, no enterarse de nada. No sé, estudiante, yo creo que en total estaría allí en el cumpleaños unas 2 horas, no más, porque realmente me sentía súper fuera de lugar. Pillaba algunas cosas de lo que estaban diciendo, pero yo sabía que me estaba perdiendo de la misa la mitad. Me estaba perdiendo de la misa la mitad. Es decir, es una expresión que significa que no me estaba enterando de la mitad de las cosas. Así que yo tampoco me atrevía a hablar mucho, ¿no? A intervenir, porque claro, a lo mejor lo que yo decía no tenía nada que ver con lo que ellos estaban diciendo, porque yo había entendido algo mal y entonces estaría haciendo el ridículo. Y además había tanta diferencia entre su inglés nativo, lógicamente, y el inglés que yo usaba cuando hablaba que eso me creaba mucha inseguridad, porque ellos lógicamente hablaban súper bien, hablaban perfecto, eran nativos, pero yo todavía tenía muchas inseguridades con cómo me expresaba. Y recuerdo que algunas de las personas de la fiesta intentaban incluirme, preguntándome cosas y todo. Fueron súper amables, la verdad. Pero para mí estaba siendo muy agobiante.
Así que yo me fui a casa derrotado. Y justamente esos días dio la casualidad de que yo tuve otra experiencia muy curiosa en otra fiesta inglesa. Resulta que yo hacía un intercambio de idiomas todas las semanas con una amiga francesa que había conocido allí en Portsmouth. Hacíamos media hora de español y media horita de francés. Y en ese momento yo tenía también más o menos un nivel B2 de francés. Pero mi amiga, Pauline, siempre me decía algo que a mí me daba mucha rabia, la verdad. Me decía, Antonio, tu parles hyper bien, mais parfois c'est un peu trop formel. Es decir, me decía que yo hablaba muy bien, para los que no sepáis francés, pero que sonaba bastante formal, demasiado formal. Y a mí esto me daba bastante rabia, me enfadaba, entre comillas, porque yo no entendía cuál era el problema, ¿no? Yo usaba el intercambio con Pauline para practicar todo lo que aprendía en clase, así que lógicamente usaba estructuras muy rimbombantes, ¿no? Muy formales que me enseñaban en clase. Y por supuesto mi pronunciación era súper correcta, muy cuidada, muy pensada para contextos formales, porque a los traductores nos insisten mucho en que cuidemos el lenguaje para poder interpretar mejor y que todo el mundo nos comprenda, ¿no? Entonces yo hacía lo que me habían enseñado en clase. Pero claro, yo usaba ese registro tan formal incluso cuando hablaba de lo que había cenado el día anterior con Pauline. No dominaba otro registro. Y un día, en otra fiesta, como te decía, vi que Pauline estaba hablando con una muchacha española en francés que había vivido muchos años en Francia. Y cuando yo las escuché hablar, entonces me di cuenta de lo que quería decir Pauline cuando me decía que yo sonaba un peu trop formel. Esta chica usaba un montón de expresiones coloquiales que yo no entendía. Acortaba las palabras en lugar de pronunciar todo tan perfecto. Tenía muchas muletillas. Las muletillas son esas palabritas que usamos para llenar los silencios, ¿no? Como en inglés like o en francés genre, cosas así, ¿no? En fin, un montón de cosas que yo pues nunca usaba en mis intercambios con Pauline. Y fue ahí cuando algo en mi cabeza hizo clic. Entendí que aunque todo lo que estaba estudiando en la universidad era útil, la gramática, todo el vocabulario técnico, etc., paralelamente yo también tenía que empezar a acostumbrarme a otro registro de la lengua, a otro registro más formal, más coloquial, que me permitiera estar cómodo y poder comunicarme en situaciones como el pre-drinking de Josh, ¿no? Del cumpleaños de este amigo inglés. Así que desde ese momento dejé de escuchar la BBC Every Morning, como me decían mis profes de interpretación que hiciera, y empecé a escuchar podcasts más informales. Me compré también, me acuerdo, una libreta donde fui apuntando todas las expresiones coloquiales que oía en el día a día. Empecé a buscar y estudiar vocabulario más cotidiano para situaciones informales, en lugar de aprender, no sé, todos los síntomas del virus Zika, etc. Y con los años he ido perfeccionando, digamos, esas técnicas para familiarizarme con el registro coloquial de un idioma. Así que combinando esta experiencia como estudiante frustrado y por supuesto mi experiencia como profe de español, finalmente he desarrollado un método para que tú también te familiarices con el español coloquial. Y ese método es el que aplico en mi nuevo curso online Español Coloquial Tal Cual. Este es probablemente el curso con el que me lo he pasado mejor, porque te voy a ayudar a dominar el español coloquial con diálogos familiares que reflejan diferentes situaciones cotidianas y que han sido grabados por amigos míos de diferentes partes de España. Mis amigos Nacho de Madrid, Bea de Salamanca, Lázaro de Málaga, mi amiga Cristina y su madre, que son de Zaragoza, o mi hermano y mi madre, por ejemplo. Con ello vas a aprender. El objetivo es que aprendas en contexto un montonazo de español coloquial que realmente, que sí se utiliza en el día a día, y lo vas a hacer con conversaciones a una velocidad real, nada de los listenings artificiales que muchas veces se ponen en clase, y con diferentes acentos, porque no, el español de las noticias no es el español que vas a encontrar en la calle. Y por supuesto, esto lo complementaremos con videolecciones, diferentes tipos de ejercicios prácticos o incluso actividades de shadowing para que mejores tu pronunciación en español y tu acento. He creado este curso para ti,
que alguna vez has sentido que suena demasiado formal cuando hablas español, como yo en francés con Pauline, un peu trop formel, esas palabras me persiguen. Para ti lo he hecho realmente que puedes hablar de temas serios como la economía, pero que te cuesta contar una anécdota cómicamente, y para ti que entiendes bien los podcasts, por ejemplo este, o la radio con ese español hiperformal, pero las conversaciones en grupo se te hacen bola, es decir, te cuestan. Las inscripciones han abierto hoy, 5 de enero de 2026, y cerrarán este domingo 11 de enero. Después no será posible inscribirse, estudiante, así que si quieres empezar el año ganando confianza y sonando más informal en español, te ayudo a hacerlo de forma estructurada y eficaz en este curso. Clica en este enlace que te dejo por aquí o en la nota del episodio. Y ahora vamos a seguir con mis experiencias traumáticas porque lamentablemente no han terminado. Estudiante, y ahora viajamos geográficamente y también en el tiempo. Ahora estamos en el 2018 en Lille, en el norte de Francia, y la anécdota que te voy a contar pasó uno de los últimos días de mi estancia en Francia. Y esto es muy simbólico, es muy importante para la anécdota. Mira, yo había aprendido mucho de la experiencia en Inglaterra y esta vez me enfrentaba a esta segunda estancia en el extranjero con otra perspectiva. Y aunque me fui totalmente solo a Francia, sin conocer a nadie, tenía más seguridad en mí mismo. Y bueno, pues lógicamente los comienzos en el norte de Francia también fueron un poco difíciles porque en esa región hay un acento bastante fuerte por la influencia del idioma ch'ti y porque, bueno, pues en general el francés es una lengua complicada fonéticamente. Pero hice un montón de amigos, me obligaba a ir a las reuniones en grupo, veía un montón de pelis cómicas para acostumbrarme al francés más familiar y demás. Yo hice todo lo que estaba en mi mano y estoy muy orgulloso, la verdad, del trabajo que hice. Pero, como te decía, esta anécdota que te voy a contar pasó la semana antes de que yo me fuera definitivamente de Francia. Era una semana de despedidas, ¿no? Me estaba despidiendo de todos mis amigos. Y junto con unos amigos decidí preparar una cena para pasar tiempo juntos. Os prometo que yo estaba en mi salsa con el francés en ese momento y en esta ocasión yo no sentía que hablara demasiado formal porque había hecho un esfuerzo consciente por imitar lo que escuchaba, ¿no? El acento, la pronunciación, las expresiones, todo, intentaba imitarlo todo, ¿no? Por eso fue muy gracioso y un poquito frustrante para mí cuando estábamos cocinando y mi amiga Silvia me preguntó que qué podía hacer para ayudar con la cena. Y entonces le dije, pues mira, puedes pelar la zanahoria. Y yo, que creo que nunca había dicho pelar en francés, pues dije, si tu veux, tu peux peler les carottes. Peler les carottes. Bueno. No te pueden ni imaginar cómo todos los franceses que había allí se echaron a reír a carcajadas y yo con cara de ¿qué coño he dicho? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho tan gracioso, no? Y cuando ya dejaron de partirse el culo es precisamente una expresión coloquial que significa reírse un montón, partirse de risa, ¿no? Pues cuando ya terminaron de partirse el culo, me dijo mi compi Audric, es que no se dice pelé, se dice épluché. Pelé es súper formal, nadie lo dice. En fin, la verdad es que en esos momentos no sabes si odias más a las personas que se están riendo entre comillas de ti o si te odias más a ti mismo por no saber cómo se dice algo tan básico como pelar zanahoria. Yo creo que es un 50-50. Y a ver, claramente que yo no supiera esa palabra no significaba que mi francés fuera malo, pero simbólicamente me dio mucha rabia, me jodió, porque, joder, eran mis últimos días en Francia y cómo era posible que después de tantos meses viviendo allí yo no conociera una palabra tan cotidiana. Y aunque esto sea solo una anécdota, sí que refleja algo muy importante, y es que hay muchos estudiantes, yo he sido uno de ellos también, que piensan que escuchando muchos podcasts, viendo series de Netflix o viviendo en España, ya van a aprender. Y esta es una gran falacia, una gran mentira, porque
Por supuesto, hacer esas cosas te va a ayudar a mejorar, pero no de forma tan efectiva como podrías, porque hay una diferencia enorme entre escuchar un podcast de dos cómicos españoles mientras cocinas o mientras estás en el gimnasio sin prestar realmente atención, solo captando la idea general, y escuchar algo con total atención, tomando notas e imitando de forma guiada lo que escuchas. Cuando hacemos las cosas de forma estructurada, con una planificación y con objetivos claros, mejoramos de forma infinitamente más eficaz y en menos tiempo, claro. Eso es importante. Por eso hay gente que lleva, no sé, años escuchando un montón y tiene muy buena comprensión, pero sus competencias activas no son ni la mitad de buenas. Por eso, en este curso de español coloquial tal cual, te doy esa estructura y te guío para que prestes atención a lo que realmente tienes que prestar atención y no te pierdas en cosas que no te van a ayudar. Y bueno, me queda la cuarta experiencia, la última experiencia estudiante que quiero contarte y que la viví en Turín, en Italia. Como ya te he dicho al principio del episodio, este año que pasé en Italia lo pasé como nómada digital trabajando en este proyecto, precisamente en Spanish with Antonio. Así que trabajaba en casa, solo, como hago ahora, pero en un país extranjero en el que no conocía a nadie. No sé si has experimentado eso viviendo aquí, en España, por ejemplo, pero la verdad es que yo ese año descubrí que lo de ser nómada digital está muy idealizado, muy romantizado. Yo me mudé a Italia porque quería mejorar mi italiano, sumergirme en la cultura del país y comer cositas ricas italianas, obviamente. Pero claro, trabajando desde casa, sin tener una oficina a la que ir y poder conocer a colegas de trabajo o una universidad o clase donde hacer amigos, pues la realidad es que no tenía muchas ocasiones para practicar mi italiano. Sí, muy de vez en cuando hablaba con mi compañera de piso italiana, pero claro, ella tenía su vida, su trabajo y prácticamente no pasaba tiempo en casa. Quizás hablaba con alguien en el gimnasio, pero ya sabes, eran conversaciones bastante circunstanciales y bueno, pues yo me obligaba a hacer actividades fuera para conocer gente. Pero la realidad es que había días en los que no hablaba con nadie, ni en italiano, ni en español, ni en nada. Solamente con mis queridos estudiantes que me mantenían cuerdo, me hacían no volverme loco a veces. Y bueno, pues ahora lo digo riendo, realmente es una realidad un poco triste, ¿no? Pero quiero contarlo porque sé que hay muchas personas que están viviendo esa situación, ¿no? Quizás tú seas una de esas personas que está en un país extranjero y no siempre es fácil, a veces es un poquito triste y te sientes un poquito solo. Así que bueno, lo que yo hacía era prácticamente lo mismo que hacía en España antes de ir a Italia. Escuchaba mucho italiano con podcast, leía mucho en el idioma, escuchaba mucha música. Realmente la única diferencia era que en Italia podía hablar un par de veces a la semana en italiano y en España pues no. Pero no era muy diferente, sobre todo los primeros meses. Luego ya conocía más gente y mi vida social en italiano fue más movida, pero creedme que no fue una inmersión total como tuve, por ejemplo, en Francia. Y como pasaba más tiempo en casa, pues decidí empezar a estudiar y prepararme para conseguir la certificación C2 en italiano, que de hecho te cuento mi proceso hasta sacarme ese nivel C2 de italiano en el episodio 68 del podcast, por si quieres escucharlo después. Pero bueno, el caso es que este estudio para el C2 tuvo algunas consecuencias no deseadas. Empecé a darme cuenta de que me estaba pasando otra vez lo que me pasó en Inglaterra. Como leía y escuchaba más de lo que hablaba y encima me estaba preparando para un nivel C2, pues mi italiano era muy formal, muy académico. Y mi profe particular de italiano, Nico, con quien hacía clases online, un día usó una expresión vulgar, que me acuerdo que era col cavolo, que en español sería algo así como por mis cojones que hago algo, ¿no? Estoy dispuesto a todo por conseguir algo, ¿no? Por mis cojones. Esto os lo explico mejor en la transcripción del episodio, ¿vale? Tranquilo. Pero yo no sabía lo que significaba col cavolo, esa expresión. Y cuando le pregunté, él me dijo, pero Antonio, ¿cómo es que no sabes qué significa esta expresión tan común con tu nivel? Porque para un nivel C2 pues necesitas ya un buen nivel y además estás viviendo en Italia. Y claro, yo le expliqué a Nico que realmente, aunque viviera en Italia, yo no había tenido tantas oportunidades de practicar la lengua y sobre todo no me había encontrado en tantos contextos informales en los que se pudiera usar pues esa palabrota, esa expresión, esas expresiones malsonantes sobre todo, ¿no? Así que podía escribir una carta formal al presidente de la República
egregio presidente, ¿no? Que sería muy estimado presidente en español, pero no podía insultar o usar esas palabras más vulgares que Nico me estaba enseñando. Y esta anécdota en específico ha sido una de las que más me ha inspirado para crear el curso. Porque yo soy una prueba de que no importa lo bueno que sea tu nivel, incluso si consigues un nivel C2 de una lengua, puedes tener ese super nivel y no dominar un registro tan común como el coloquial. Por eso en el curso tenemos videolecciones específicas para cosas así, para insultos, para expresiones malsonantes, para muletillas, para mostrar expresividad y enfadarnos en español, etc. Y no solo eso, sino que las practicamos con ejercicios diferentes, como por ejemplo ejercicios que me encantan, este tipo de ejercicios donde tienes que reaccionar a situaciones cotidianas que yo te propongo. Y es curioso porque realmente una de las primeras cosas que nos gusta aprender cuando empezamos a estudiar un idioma son las palabrotas, ¿no? Nos hace mucha gracia. Pero con el tiempo nos centramos en un registro más formal de la lengua porque eso es lo que se enseña en las metodologías más tradicionales. Y es una pena, la verdad, porque estas palabrotas como mierda, joder o muchísimas otras más fuertes que no voy a decir aquí, pues son súper divertidas y se usan mucho, la verdad, no solo para insultar, sino simplemente para pues, ser expresivo, ser cómico, etc. Y se pueden estudiar de forma estructurada y eso es lo que pretendo con este curso español coloquial tal cual. Así que bueno, estudiantes, estas son solo algunas de las experiencias frustrantes que he vivido en el extranjero, aunque tengo muchísimas más, por supuesto. Estoy seguro de que te has identificado con alguna de ellas, un poquito aunque sea. Si es así, pues cuéntamelo en los comentarios de YouTube, si estás viendo el vídeo ahí, o en la cajita de comentarios de Spotify. Y te recuerdo que las inscripciones para el curso pues están abiertas. Han abierto hoy y cierran este domingo 11 de enero. Así que no lo dejes pasar porque te aseguro que vas a aprender un montón de cosas y lo vas a hacer disfrutando, con la misma ilusión con la que aprendía esas primeras expresiones malsonantes en español cuando empezaste a estudiar el idioma. Te dejo el enlace al curso en la nota del episodio y también por aquí. Espero verte dentro. Y bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Estudiantes, si te ha gustado, la mejor forma que tienes de apoyarme, ya sabes que es darle 5 estrellitas en la plataforma donde me estés escuchando, darle al botón de seguir también al podcast para que pues se recomiende a otros estudiantes y si lo estás viendo desde YouTube, darle a like y suscribirte. Dime si quieres que te cuente más anécdotas de estas y nosotros nos vemos en el siguiente episodio.